Los que me siguen por Twitter y por la red social prohibida de los streams sabrán que hace 2 semanas tuve que aprender PHP. Este es un lenguaje que yo nunca había tocado, al cual incluso sentía un poquito de adversión, un poquito de asco. Aún con esas pude aprender correctamente el lenguaje en el plazo de 1 semana. No solo eso, sino que armé un proyecto medianamente grande y con los conocimientos adquiridos incluso conseguí un nuevo empleo. Así que dale al like y quédate hasta el final porque voy a explicar cómo carajos hago yo para aprender tan rápido. Y si aprender PHP en 1 semana no te parece algo rápido, debo decir que solamente practicaba 2 horas al día y los 3 primeros días no pude practicar debido a que estuve de viaje. Nunca lo había pensado, pero sí tengo cierta facilidad por aprender rápido las cosas y en realidad nunca me había fijado en por qué esto es así. Sin embargo, en esta ocasión lo que hice fue hacer una introspección en donde saco más o menos cuál es mi flujo de trabajo cuando estoy estudiando, y busqué por internet, por distintos artículos científicos, a ver qué decían de esto, y así que mezclando toda esta información os vengo a traer una forma que yo creo que es efectiva, es científicamente comprobable, de aprender cosas mucho más rápido. En la descripción dejaré links de artículos varios, más que todo científicos, en donde explican todo esto que yo voy a decir. Vale, para empezar, vamos a sacarnos los mitos de encima. No existen los estilos de aprendizaje. Absolutamente todos aprendemos más con imágenes que con texto, y aprendemos más haciendo que leyendo. Esto no significa que los libros no sirvan para nada y que solamente puedas estudiar en videos. Los libros sirven para obtener conocimiento profundo, mientras que videos y contenido en imágenes y así sirven para obtener conocimiento muy rápido. Yo lo que creo es que para empezar hay que obtener conocimiento de manera rápida y luego obtener conocimiento de manera profunda. No al contrario, porque entonces el proceso se vuelve más largo, la motivación o la gratificación se vuelve mucho más atrasada en el tiempo y corremos el riesgo de perder absolutamente toda la motivación que teníamos. Así que bien, el consejo es buscar siempre alguna forma, o en gráficos o en videos, sobre el tema que vas a estudiar y practicar. Pero voy a hablar de esto de la práctica un poco más adelante, porque no es solo practicar por practicar, no es llegar a las 10.000 horas y ya está. Vale, ahora sí, me saqué la espina de los mitos, de verdad que los mitos son bastante cáncer, así que vamos a evitarlo. Lo primero es tener un objetivo. ¿Qué voy a hacer yo con el conocimiento adquirido al final del estudio? En mi caso, al aprender PHP, lo primero que se me ocurrió fue hacer un gestor de blogs, básicamente que uno pueda escribir blogs y aparezcan en la página principal, comentarios y cosas así. Entonces, es muy importante que tengas claro un objetivo al que te diriges, y cuando estés ahí ya sabrás lo que necesitas saber y verás si dejas ahí ese tema que estás estudiando o si buscas un objetivo nuevo. Pero el objetivo va a ser nuestra guía, nuestra meta. Si no encuentras un objetivo, una motivación, busca algo cercano. Te doy un ejemplo. Yo soy malísimo con la historia, no puedo memorizar una sola fecha. Sin embargo, luego de escuchar el musical de Hamilton, me interesó tanto la historia de los Estados Unidos que tuve que leerme todas las páginas de la Wikipedia relacionadas, tuve que buscar en libros, tuve que buscar en videos históricos, tuve que buscar en documentales, todo tipo de cosas que alimentaban ese objetivo de conocimiento para entender mejor la obra, para entender mejor el musical. Tanto así que ya me considero un conocedor de la historia estadounidense, ya sé varios puntos claves de la historia, y más importante todavía, aunque hablaré de esto luego, entiendo las relaciones que hay entre los diferentes puntos de la historia, pero ya luego hablaremos de eso. Digamos que tienes algo que aprender, digamos movimiento parabólico en física, pero a ti no te interesa la física, a ti no te interesa el movimiento parabólico. Entonces, ¿cuál puede ser tu objetivo? Algo que yo haría es intentar aprender sobre cohetes, intentar aprender sobre cómo funcionan los cohetes, por qué los cohetes cuando salen con una curvatura y así. De esta manera la curiosidad sobre los cohetes se convertiría en mi objetivo, y para entender ese objetivo tendría primero que aprender lo que necesito aprender, que en este caso sería movimiento parabólico. Y si tú crees que el movimiento parabólico es una tontería y que no sirve de nada con los cohetes, déjame decirte que estás súper equivocado. Pero bueno, este no es un tema sobre movimiento parabólico, así que vamos a seguir adelante con él. Segundo, necesito que busques relación. En este mundo no existe ni un solo tema que esté totalmente aislado. Absolutamente todo está conectado. Y si tú entiendes esas relaciones, te será más fácil entender otras cosas. Por ejemplo, yo con PHP absolutamente nunca había tocado PHP, nunca había tocado el lenguaje de programación, así que normalmente frente a mí tendría un muro.
un muro muy difícil de superar. Me tocaría leer muchísimos libros, ver muchísimos videos para poder entender todo a profundidad. Sin embargo, yo conozco más de 50 lenguajes de programación y domino, mínimo, domino 5 a nivel muy alto, por lo cual conceptos como bucles, condicionales, funciones, objetos, son conceptos que ya yo conozco, ya yo tengo interiorizado y son conceptos que existen en PHP. Básicamente son lo mismo, pero se escriben de manera diferente. Entonces ya yo no necesito reaprender todo lo que conocía desde antes. Entonces lo que yo necesito es mirar ya no los conceptos, sino cómo se escriben esos conceptos, cómo se hace el traslado del conocimiento hacia PHP. Por ejemplo, en C# las funciones se escriben de una manera, mientras que en PHP de otra. Necesito saber cuál es esa otra manera, entonces ya sabré PHP. Y tendré un gran camino adelantado solamente por este pequeño detalle. Nada más empezar, ya tendré más del 80% del lenguaje ya ahí puesto. Y si además le añadimos que ya yo sabía SQL, pues lo único que tenía que ver era que las variables tenían un signo de dólar antes y fue muchísimo más fácil aprender cualquier cosa. Volviendo al ejemplo de la historia de los Estados Unidos, luego de yo entender qué pasó, por qué pasó todo esto, entonces se me vino a la cabeza cómo en el colegio me habían enseñado a mí sobre la Revolución Francesa, cómo inició, qué fue lo que pasó, quiénes murieron, todo eso. De todo eso me acordé, pero lo relacioné enseguida porque existe la relación en que luego de la independencia de los Estados Unidos, alguien va a Francia y muestra las ideas, muestra lo que pasó ahí, y entonces se vuelve un motor para la Revolución Francesa. Sin embargo, ya con esto, ya yo sabía que las independencias en las Américas estaba muy influenciada por la revolución que estaba pasando al otro lado del mundo, y así todos los conceptos de historia van relacionados. Una cosa ocurre porque ocurrió otra cosa antes. Digamos que estás en el colegio y necesitas aprender el tema de derivadas. No entiendes absolutamente nada de qué es una derivada, de que la pendiente, ¿qué es eso? Entonces quizás te venga bien aprender antes, aprender sobre funciones, aprender sobre velocidad, aprender sobre todas esas cosas, y ya luego podrás interiorizar con mayor rapidez estos conceptos que no puedes entender de otra manera. Tercero, este es un consejo del que yo me he ido apropiando muy lentamente, y es aprender muchas veces la base. Esto es algo que a mí me funciona increíblemente, y es que digamos que si yo quiero aprender, por ejemplo, del blockchain, yo lo que hago es que abro 50.000 páginas de internet que todos expliquen exactamente lo mismo, cómo funciona blockchain, por ejemplo, y me leo absolutamente todas las páginas que he abierto, y de esta manera, aunque la información va a estar repetida, la repetición no va a ser exacta. Hay autores que le pondrán unos detalles, hay autores que les quitarán otros detalles, y hay autores a los que se me va a dar más fácil entender, y otros en donde definitivamente algunos temas no se me den tan bien, pero otros sí. Entonces no pasa nada si en un artículo yo no entiendo qué es el consenso, porque sé que en el otro artículo quizás lo entienda mejor, quizás las palabras me inspiren un poco más, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, la práctica es una de esas cosas que todo el mundo te dice: tienes que practicar, tienes que practicar, tienes que practicar, pero en realidad es algo que está muy poco entendido. Practicar no es ponerte a hacer una cosa. Lo de las 10.000 horas, de que solamente puedes dominar un tema si le das 10.000 horas, eso es una falacia, eso es una mentira, eso es un mito. En realidad no se trata de practicar mucho, se trata de practicar de manera inteligente, se trata de practicar de una manera en la que el conocimiento que has aprendido se aplique. De nada me sirve a mí leer 50 libros sobre redes neuronales si al final lo que voy a hacer en las prácticas va a ser descargar Keras y utilizar Keras. No voy a entender lo que está pasando dentro de la red neuronal. Esto de lo que estoy hablando es para temas matemáticos científicos, en plan si quieres practicar matemáticas, si quieres practicar física, si quieres practicar programación. Cada rama del saber tiene su propia forma de practicar. Yo te voy a hablar de la matemático-científica porque es en donde vivo yo prácticamente. Todo lo que yo practico es o matemático o científico. Entonces, ¿qué es lo que recomiendo yo? Si tú quieres aprender un tema súper complejo, digamos blockchain, entonces tú mira, lee sobre blockchain e intenta hacer tú tu propio blockchain. De nada te sirve a ti descargar Solarium e intentar
e intentar aprender Solarium, porque no vas a aprender sobre blockchain, vas a aprender sobre Solarium, que está bien, pero tú lo que quieres es aprender de blockchain, así que aprende de blockchain, coño. Luego de que creas tu blockchain tienes que mirar por qué falla, cómo puedes mejorarlo, por qué es más lenta tu versión que la versión oficial, leer el código de la versión oficial, intentar ponerle cosas de un lugar a otro. Lo que yo hago cuando quiero aprender una tecnología es tomar un código, digamos, de redes neuronales de GitHub, e intentar traducirlo a otro lenguaje de programación. Por ejemplo, si está en Python, lo intento traducir a C#. Eso me va a dar infinitos problemas, pero son problemas que cuando yo los solucione nunca se me va a olvidar la respuesta, nunca se me va a olvidar cómo lo solucioné, por qué daba error. Entonces es muy importante que practiques, pero practiques de forma inteligente, no practicar 10.000 horas a lo pendejo. En mi caso con PHP lo que yo hacía era que en la mitad de mis ejercicios eran ejercicios de lógica, ejercicios que ya yo sé cómo funcionan, por ejemplo en C#, que los podría hacer en C# con los ojos cerrados, pero en PHP, como es un lenguaje nuevo, una sintaxis nueva, nuevas formas de ver la lógica, entonces tuve que sentarme y mirar cómo los iba a solucionar ahí. Y aunque la solución no fuera la más óptima, la más rápida, la que tuviera menos líneas de código, al final entendía perfectamente qué estaba pasando. Y la otra mitad de mi práctica fue hacer el blog, que el blog ya es un proyecto que podríamos llamar un proyecto real, un proyecto de la vida real, un proyecto que si yo voy a trabajar sería algo que me pusieran a hacer. Aunque no sea directamente el blog, quizás el formato de los posts, el formato de los comentarios me sirva para hacer, por ejemplo, un sistema de ventas en donde un post del blog sea un artículo que se va a vender, en donde un comentario sea una customer opinion, etcétera, etcétera. Veis que todo es extrapolar el conocimiento una y otra vez, creando una suerte de... No quiero utilizar la palabra interconexión de neuronas porque en realidad no tendría idea de lo que hablo, pero sí es más o menos eso, es encontrar las conexiones entre los distintos temas y así aprendes de manera mucho más rápida. Por último, esto no es obligatorio, pero lo recomendable es conseguir un mentor, alguien que te pueda solucionar, no alguien que te explique, alguien que te pueda solucionar dudas de manera rápida. No dudas de, oye, ¿qué es PHP? Sino dudas de, oye, me está dando este error. Sino dudas de, oye, me está dando este error en la línea 50 y tanto. Busqué en internet, pero me dice que la solución es esta, pero no lo intenté y no me sale. ¿Me puedes ayudar tú? Y que él te diga si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Si no puedes conseguir un mentor, por lo menos busca una figura de autoridad, alguien que tú veas y tú digas, esta persona sabe muchísimo, voy a ver qué ha escrito, qué ha dicho, qué ha hecho, y de esta manera tendrás como un punto de apoyo, aunque no interactúes con esa persona. Va a ser una inspiración constante para ti. Por ejemplo, yo que sé, si quieres aprender de física, puedes leerte lo que ha dicho, puedes ver a Javier Santolaya y mirar qué dice él, qué ha escrito, qué ha dicho, qué consejos puede darte, y por qué no intentar enviarle un mensaje privado a ver qué te dice. Algo relacionado a esto es buscar comunidad. Sobre todo para temas científico-matemáticos, buscar comunidad siempre es muy interesante. En la pantalla y en los comentarios te voy a dejar el link a mi grupo de Discord, en donde si tienes alguna duda de programación, matemáticas, desarrollo de videojuegos, prácticamente cualquier cosa así, yo puedo intentar responderte si puedo. Y a ver qué tal. Y por último consejo, y este consejo supongo que lo debí poner antes, no lo sé. Y es que la gente dice, inténtalo hasta que te salga, hazlo hasta que te salga. Yo creo que eso es un error. Yo creo que lo que tienes que hacer es intentarlo hasta que te salga bien, siempre, hasta que te salga bien y siempre. Por ejemplo, imagínate que tú intentas aprender malabares y intentas y siempre se te caen las pelotas, pero en una ocasión te sale y lo dejas ya para siempre. ¿Tú crees que realmente aprendiste a hacer malabares? No, quizás fue suerte, quizás el viento te estaba ayudando, algo así. Lo que tienes que hacer es intentarlo muchísimo, y cuando te salga seguir intentándolo, buscar formas de mejorar ese conocimiento que has adquirido e intentar cosas nuevas. La mayoría de cosas que intentes van a fallar, pero es parte de la magia de esto. Entonces es eso, no lo intentas hasta que te salga, inténtalo hasta que
hasta que te salga bien siempre. Vale, estos han sido los consejos que yo creo que son más útiles a la hora de aprender cosas nuevas muy rápido. Cuéntame en los comentarios si tú también tienes algunos consejos. Ahora me estoy dando cuenta que me he dejado cosas en el tintero, como por ejemplo poner los videos de YouTube a más velocidad. YouTube tiene una opción al lado del botón donde está poner todo en pantalla completa. Hay una opción de una rueda dentada. Si tú le das clic ahí, te sale un menú en donde puedes elegir la velocidad a la que se reproduce el texto. La velocidad máxima es 2. Yo me descargué un plugin en donde la velocidad máxima es 15. Entonces lo que yo hago es que cuando voy a aprender un tema complejo, pongo primero en 1 y luego en 1.5 y así hasta llegar a 2, 3, 4x de velocidad, y créeme que el cerebro se adapta y tú luego puedes entender, así sea 10x, tú puedes entender lo que está pasando. Incluso si son videos en inglés, igual puedes entenderlo. Si lo intentas, si vas de manera progresiva, si obviamente no vas a poner 10 de velocidad enseguida, vas primero a 1, luego 1.5, cuando ya entiendas el 1.5, entonces 2, y así sucesivamente. Pero bueno, si no tienes consejos pero te interesa esto y lo vas a intentar aplicar, cuéntame qué es lo próximo que vas a aprender. Estaré ansioso de leerte. Bueno, sin nada más que decir, pues me voy.